estás en el cielo, te damos gracias una vez más por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos das todas las cosas, porque tú nos dices a tu Hijo Jesucristo, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús, a ver la gloria de Dios en la cruz de Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, y guíanos a toda verdad. Que seas tú el que ministre a mis hermanos y ministrar a todos, incluyéndome a mí, Señor. Pongo en tus manos este servicio de oración, esta palabra, Señor, que viene de tu corazón para tu iglesia. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, hermanos, vamos a estar siguiendo con el estudio de Juan. Vamos a estar viendo el capítulo 12, versículos 27 al 36, en donde Jesús anuncia su muerte. Juan capítulo 12, versículos 27 al 36. Nada más para dar un panorama de lo que está pasando. Ya hemos estado viendo todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y ya estamos en la última etapa no solamente del ministerio de nuestro Señor Jesús, sino también de la vida de nuestro Señor. Así es que estamos a casi 5 o 4 días de la Pascua, en donde el Señor Jesús será crucificado. Entonces, para que tengan eso en mente, estamos ya muy avanzados en el Evangelio de Juan, en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y Él está aquí a punto de anunciar su muerte. Dice el versículo 27 al 36: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. El apóstol Juan ha comenzado a narrar la última semana de la vida de Jesús. Un día antes de su entrada triunfal a Jerusalén, el Señor Jesús había sido honrado en la casa de sus amigos en Betania. Juan nos dice en Juan 12:9 que una gran multitud de los judíos vinieron a verlo ese día cuando estaba con sus amigos. Y no solamente a él, sino que también querían ver a Lázaro resucitado, el cual era un testimonio vivo de la veracidad de la deidad de Jesucristo. En Juan 12:12, Juan nos informa que grandes multitudes, no solamente una gran multitud, ahora dice
grandes multitudes, refiriéndose a varias multitudes, salieron de la ciudad de Jerusalén para encontrarse con él y recibirlo como a un rey victorioso, con ramas de palmera, mientras proclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cualquier otro hombre que hubiera sido honrado por sus amigos más cercanos y que hubiera recibido una bienvenida tan grande por miles y miles de personas, estuviera contenta y satisfecha por haber alcanzado un reconocimiento tan destacado en su vida. Pero no es el caso con nuestro Señor Jesús. En el mismo día que ha sido proclamado el Mesías Rey de Israel por las multitudes, Jesús, en vez de alegrarse por tan grande recibimiento, se conmueve en su alma y dice, versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Una de las preguntas obvias que debemos hacernos es: ¿por qué razón Jesús, en vez de estar contento por los acontecimientos tan favorables de ese día, se sintió tan lleno de ansiedad e intranquilidad en su interior, de tal manera que él mismo dice que su alma estaba turbada? La palabra griega que usa Jesús para describir el estado emocional de su alma es tarrazo. Esta palabra quiere decir agitada. Su alma estaba agitada, atribulada, insegura, estresada, angustiada, amedrentada. ¿Cómo puede ser posible que el Señor y capitán de nuestra fe puede estar intranquilo o amedrentado en este punto tan exitoso de su ministerio? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿De qué hora está hablando Jesús? Esta fraseología es muy familiar para nosotros, que hemos estudiado el Evangelio de Juan y sabemos que se refiere a la hora de su muerte. Dado que en muchas ocasiones Jesús se escapó de la muerte porque su hora, dice Juan, no había llegado. Jesús no solamente sabía, como todos nosotros sabemos, que algún día moriría, sino que sabía la hora exacta de su muerte y la forma en que moriría. Le faltaban 4 días para morir. No es lo mismo saber que algún día morirás, a que sepas que serás acribillado este próximo viernes. Imagine por un segundo la ansiedad y el miedo que sentiría en todo su ser, el escalofrío y la crisis nerviosa que dominaría todo su cuerpo si usted supiera la hora y la forma en que morirá. Jesús había anunciado su muerte en varias ocasiones, y aquí podemos ver que Jesús sabía con qué muerte glorificaría a su Padre Celestial, porque él mismo anunció que sería levantado de la tierra en Juan 12:32. Un eufemismo usado por los judíos para referirse a la crucifixión. Debemos saber que Jesús estaba a solo 4 días de ser crucificado. Quizás la muerte más terrible e insoportable de todos los tiempos. Pero también debemos saber que el dolor y tormento no solo sería físico, sino más bien sería emocional y espiritual.
Imagine por un segundo lo devastador y desgastante que sería para usted que tuviera que cargar con todo el pecado acumulado de un asesino en serie. Esto, sin lugar a dudas, sería terrible. Ahora imagine lo espantoso y aterrador que sería para Jesús, el cual nunca pecó ni se halló engaño en su boca, cargar con la totalidad de los pecados de todos sus escogidos de todos los tiempos. Si para nosotros que somos malos y nos bebemos el pecado como si fuera agua, sería un tormento atroz y agobiador, ahora imagine lo que esto significa para aquel que no puede cohabitar con el pecado, para aquel que está sentado en el gran trono blanco del cual huyen los cielos y la tierra por su pureza y santidad. Cada pecado lleva consigo un efecto colateral que es parte del pecado mismo. Este fruto no deseado del pecado se ve reflejado en la persona que comete el pecado. Lo podemos ver claramente en el primer pecado que cometió Adán y Eva. Al desobedecer a Dios, infringieron su mandamiento de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y como consecuencia inmediata sintieron miedo, vergüenza. Y se escondieron detrás de los árboles del Edén y cubrieron sus cuerpos con delantales hechos con ramas de higuera. Si este solo pecado tuvo como resultado estos sentimientos de miedo y vergüenza en Adán y Eva, ahora imagine lo que todos los pecados de todos los escogidos causaron en el cuerpo y alma de Jesucristo cuando Él cargó nuestras iniquidades en el madero. Para nosotros es inimaginable el tormento psicológico, mental y emocional que comenzaba a sufrir nuestro Señor, estando a solo pocos días de cargar los pecados de sus elegidos. Al cargar con nuestros pecados, Jesús también soportó las consecuencias emocionales y espirituales que estos pecados conllevan, como por ejemplo ansiedad, intranquilidad, inseguridad, estrés, angustia, miedo, etc. ¿Qué dice el tan conocido y viejo refrán mexicano? El que nada debe, nada teme. Si Jesús nunca pecó, ni le faltó en nada a su Padre Celestial, entonces, ¿por qué tendría que temer estar intranquilo o estresado? No es sino hasta este momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que se nos permite vislumbrar un poco de su pasión y dolor emocional. Al aproximarse cada vez más y más a la cruz del Calvario, Jesús comienza a sentir palpablemente los estragos de la misión que le fue encomendada por su Padre Celestial, para poder comprender más plenamente los sufrimientos físicos, mentales, emocionales y espirituales que Jesús tuvo que soportar. Debemos consultar nuestras Biblias, y no me refiero al Nuevo Testamento únicamente, sino más bien y especialmente al Antiguo Testamento. ¿Qué era lo que atormentaba realmente el alma de nuestro Señor? ¿Qué era lo que angustiaba a Jesús? ¿Era acaso solamente el pensar en el dolor físico que tendría que soportar? ¿Los azotes de los soldados? ¿O los clavos que atravesaron su cuerpo? Obviamente
no podemos hablar de la crucifixión de nuestro Señor sin hacer énfasis en el sufrimiento físico que tuvo que soportar. Los golpes en su cuerpo y cara, la corona de espinas rasgando su frente y el cuero cabelludo de su cabeza, la sed, la deshidratación, la debilidad, los azotes, los cuales eran tan crueles que muchas de las veces eran suficientes para llevar a un hombre a la muerte. Con estos látigos fabricados por los soldados romanos, muchas de las veces los clavos y la crucifixión no eran necesarias para privar de la vida a un criminal. Ahora, debemos entender que el sufrimiento que padeció nuestro Señor no fue solamente físico, sino también emocional y espiritual. La expectativa de este tormento agobiaba su alma hasta la muerte. El saber que cargaría el sucio pecado de sus ovejas y también las consecuencias de estos pecados era una de las mayores causas de su angustia. Pero el mayor dolor al cual se enfrentaría nuestro Señor era la ira santa de su Padre Celestial cuando fuera hecho pecado. El puritano Thomas Brooks dijo: el alma de los sufrimientos de Cristo eran los sufrimientos de su alma. Es decir, el corazón, el centro de los sufrimientos de Cristo eran los sufrimientos de su alma. No eran tanto los azotes físicos, sino que el alma de su sufrimiento era exactamente eso, el sufrimiento de su alma. Aparte del dolor físico que sufrió Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué otro tipo de dolor o sufrimiento tuvo que soportar nuestro Señor? La palabra de Dios nos enseña y nos ayuda a entender mejor el sufrimiento físico, emocional y espiritual de Jesús en la cruz del Calvario. Miremos los siguientes pasajes para darnos cuenta qué es lo que pasó nuestro Señor Jesús, qué es lo que pasó no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Isaías 53. Por favor. Isaías 53. Escuche las palabras con atención. Despreciado y desechado entre los hombres. Hermano, si usted nunca ha sido despreciado, usted no va a saber qué quiere decir esto. Si a usted nunca se le ha menospreciado, usted no va a saber qué quiere decir despreciado. O sea, lo va a conocer intelectualmente, pero no lo va a sentir, porque nunca ha pasado por eso. Pero dice la palabra de Dios que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Los hombres no quisieron a Jesús, lo desecharon. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Una vez más, si usted no ha sido menospreciado, usted no va a saber qué es lo que sintió Jesús. Para poder saber qué es lo que sintió Jesús al ser menospreciado, usted debe experimentarlo, no solamente entenderlo con la mente. Cuando yo estaba chico y estaba en la escuela, ya ven que hacen equipos, ¿no? De fútbol o béisbol o soccer. y pues hacen dos equipos y eligen 2 capitanes y tienen que estar escogiendo, no, pues yo agarro a fulanito, yo agarro al otro, yo agarro... No sé si a usted le pasó, pero yo casi siempre era de los últimos, si no es que el último.
Siempre que quedaba uno que estaba bien gordito. Y luego yo. Y siempre agarraron al gordo. O sea, eso es, menospreciado, despreciado. O sea, no te quiero, pero pues ya, ni modo. ¿Verdad? Es un ejemplo nada más. Ya estás aquí. Versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ¿verdad? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Amén. Y quedará satisfecho. Amén, amén. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, nótese las palabras claves que hablan acerca de la angustia del alma de nuestro Señor Jesucristo: despreciado y desechado, menospreciado, herido por nuestros pecados, castigado para que nosotros tuviéramos paz. Jehová cargó en Él el pecado, angustiado, dice, y afligido. Estuvo en la cárcel, fue juzgado injustamente. Cuando a uno le hacen una injusticia, hermanos, ¿cómo se sienten? ¿Siente bonito o siente feo? Siente feo, ¿verdad? Y más cuando sabes que está en juego tu vida, como la del Señor. Una injusticia cometieron con Él. Eso no es bonito. Dice que se dispuso con los impíos su sepultura, con la gente pecadora, mala. Jehová quiso quebrantarlo. Dice, habla de la aflicción de su alma, y que derramó su vida hasta la muerte. El Salmo 22 también nos habla de estas cosas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo de David, pero es un salmo profético de las angustias y del dolor que sentiría Jesús en la cruz del Calvario. Dice el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es lo que Jesús dijo en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue desamparado por su Padre si Él no había cometido pecado ni abrió su boca para engañar a nadie? ¿Por qué estás tan lejos? Escuchen lo que dice esto. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, es decir, perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí dice algo bien importante de notar, como en el versículo 4 dice: en ti esperaron nuestros padres. Yo no sé usted, hermanos, pero cuando yo paso por una tribulación, una angustia, una enfermedad, un peligro, adivine con quién corro y con quién me refugio. Con Dios. Él es mi refugio, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza. Y es lo que está diciendo aquí David, profetizando de lo que sentía Jesús. A todos estos hombres los pasaron por problemas. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Pero cuando se trataba de Jesús, Él clamó a Dios y no fue oído. Él se quiso refugiar con su Padre, con esa compañía, con esa ternura que siempre había tenido de su Padre. No había para él consuelo. Estaba cargando con todo el pecado de todos sus elegidos, con toda esta angustia, toda esta alma que estaba turbada. ¿Y para dónde voltear? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonas? En este momento que más te necesito, como cualquiera de nosotros cuando está enfermo, cuando estás pasando por una angustia, un problema, una muerte de un familiar, una separación, un divorcio, una infidelidad, uno corre a Jesús a hallar seguridad, consuelo, protección, seguridad. Pero para Jesús no hubo eso. Fue abandonado, inclusive por su Padre. Dicen que Jesús fue tan despreciado por los hombres que lo tuvieron que colgar, que lo tuvieron que levantar en un madero, porque nadie lo quería aquí en la tierra. Por lo tanto, lo levantaron para que no tocara sus pies la tierra. Y Dios tampoco lo quiso. Y por eso estaba en medio, entre el medio del cielo y la tierra, abandonado. El Salmo 69 también habla y se titula Un grito de angustia. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé.
El Salmo 6, también otro salmo profético. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Palabras de Jesús. Mi alma está turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmo 88. Súplica por la liberación de la muerte. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Entonces podemos ver aquí la mente, el alma de Jesús en la pasión, en esto que él sentía al cargar con todo el peso del pecado de todos sus elegidos. Como dije al principio, hermanos, todo pecado lleva un efecto colateral que es propio de ese pecado. Como di el ejemplo, ¿verdad?, de la persona que, si es un asesino en serie, imagínese la ansiedad, la persecución que él siente, el miedo, él siempre estar así como, me van a agarrar, me van a meter a la cárcel o me van a matar a mí también. Entonces, ese tipo de pensamientos y consecuencias y efectos del pecado que el Señor cargó. Por eso es que el alma del Señor estaba angustiada. Si no fue por eso, entonces ¿por qué? Si Dios no pecó, Jesús no pecó, ¿por qué tendría que estar afligido Él? El que nada debe, nada teme, ¿verdad? Estas son las angustias que turbaron el corazón de nuestro Señor antes de ir al madero. La expectación de estas cosas bombardearon todo su ser y tenía a su alma turbada hasta la muerte. En Juan capítulo 12, al dirigirse como oveja al matadero para entregar su vida en sacrificio. Recuerde que el Señor había llegado a Jerusalén con ese propósito, para llegar al día de la Pascua, que se celebraría el viernes. Ese día era domingo y lo habían recibido unas grandes multitudes de gente aclamándolo. Y en ese mismo día el Señor dice: mi alma está turbada. La expectativa del menosprecio de parte del pueblo y las autoridades religiosas,
la negación del apóstol Pedro, la traición de Judas Iscariote, el abandono de sus apóstoles y mejores amigos, el cruento dolor de los azotes rasgando el tejido de su cuerpo, la corona de espinas incrustada en su cabeza, los golpes que recibiría, los clavos que atravesaron sus manos y sus pies, y como si esto fuera poco, el ataque demoníaco y despiadado de Satanás y sus demonios. Más aún, las consecuencias colaterales físicas, emocionales y espirituales por cargar los pecados de su pueblo, tales cosas como miedo, terror, turbación, intranquilidad, angustia, ansiedad, abandono, tristeza, soledad, inseguridad, vergüenza, incertidumbre, depresión, crisis nerviosa, zozobra, baja autoestima, menosprecio, etc. Pero todas estas angustias físicas y emocionales no eran más que las faldas de las colinas del sufrimiento que sufriría, del sufrimiento que Jesucristo debía enfrentar. La agonía más perturbadora a la cual debía someterse el ungido de Dios era el abandono y desamparo total de su Padre Celestial. Debía experimentar la muerte eterna, es decir, la existencia para siempre sin Dios, y al mismo tiempo soportar toda la ira eterna e infinita de Dios Padre para hacer expiación por el pecado de su pueblo. Amigo que me escuchas, Dios no se deleita en tu perdición. Dios anhela y te ordena que te arrepientas y que vengas al conocimiento de la verdad. Date cuenta del majestuoso amor de Dios, que aun cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros. Él no desea ni quiere que tú pases por el valle de la sombra de la muerte eterna sin Dios. Está brindándote la gran oportunidad de tu vida, el gran escape de tu encarcelamiento a tu pecado y a Satanás. No lo puedes ver. Jesús ha soportado todas las consecuencias de tu pecado y el castigo eterno de tus iniquidades para que puedas escapar de las garras del diablo. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Una vida eterna en su presencia. Búscalo mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación. Mañana quizás será muy tarde para ti. Recuerda que el fin del mundo no es en el futuro, cientos o miles de años después. El fin del mundo para todos y cada uno de nosotros es cuando morimos. Es el fin del mundo para uno. Entonces piénsalo, busca a Dios, busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Mañana quizás será muy tarde. Hermanos, hasta este punto hemos enfocado nuestra exposición en la primera frase que Jesús pronunció en Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma. Ahora que hemos explicado más detalladamente la razón por la cual el alma de Jesús estaba turbada, sigamos explicando el resto de este pasaje bíblico. En Juan 12:27 dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Siempre que leo este pasaje me recuerda a Esther, porque cuando ella estaba por salvar a su pueblo judío, ella tuvo que enfrentarse al rey y meterse a su recámara, aunque no fue llamada,
pero ella arriesgó su vida, ¿verdad? Y ahí dice, para esto he venido, para esto he nacido, para este tiempo he nacido. Y aquí el Señor dice esto, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora, para sufrir, para morir por mis ovejas. Padre, glorifica tu nombre, porque este es tu plan. Este es tu plan de salvación, el que yo venga a morir por tus ovejas. Glorifica tu nombre. Jesucristo sabía que la mejor forma de dar gloria a su Padre era obedeciendo hasta la muerte. Jesús no deseaba glorificarse a sí mismo, sino más bien buscaba la gloria de aquel que lo había enviado a morir por los pecados de su pueblo. Jesús comenzaba a sentir el peso de la ira de Dios en su alma y por eso se sentía triste hasta la muerte. Pero de todas formas, Él insistió en seguir adelante para dar gloria a su Padre. Jesús, a pesar de todo este sufrimiento que le iba a acontecer, Él no buscaba su propia gloria, sino la de su Padre. ¿Cuántos de nosotros debemos aprender a ser como Jesús? Que a pesar de nuestro sufrimiento, debemos no buscar la conmiseración de las personas que nos rodean, sino más bien buscar la gloria de Dios, incluso en nuestras tristezas, problemas y situaciones difíciles. Debemos aprender a decir como Jesús, Padre, glorifica tu nombre en mi enfermedad, en mi escasez económica, en mi soledad, en mi divorcio, en mi viudez, en la pérdida de un ser querido. Era la convicción de Jesús que dar su vida en sacrificio para expiar los pecados de su pueblo sería la máxima obra que demostraría rotundamente la gloria de su Padre. De toda la infinitud o la infinidad de obras que Jesús ha hecho por todos los tiempos, no existe una mayor que la obra de expiación en la cruz del Calvario. Fue en la cruz que la gloria de Dios sería desplegada perfectamente. Fue en la cruz que todas las perfecciones de Dios fueron expuestas fielmente. La cruz es el diamante o prisma por medio del cual el carácter de Dios es manifestado en todo su esplendor. Es por esta razón que Jesús, al escuchar que los griegos querían verle en Juan 12:21, Él respondió en Juan 12:23, ¿quieren verme? Perfecto. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Queriendo decir con esto su muerte. ¿Quieren verme? Perfecto. Es lo que estaba esperando. Pero ¿saben cómo me tienen que ver? ¿Saben cómo tienen que buscarme? En la cruz del Calvario. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Refiriéndose con esto a su sacrificio y muerte por la redención de su pueblo. La mejor forma de contemplar y conocer a Jesús y a Dios Padre sería observando, estudiando y meditando en la obra redentora que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Juan 12:28 dice: entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto, hermanos, es un sello de garantía para nuestro Señor Jesús. Enfrente de ¿cuánta gente había ahí? Miles y miles de gente. Multitudes, grandes multitudes estaban en esa ciudad. Recuerde que era la Pascua, una de las 3 fiestas más importantes del judaísmo, la cual era requisito que todos los varones
fueran a Jerusalén. Entonces la ciudad estaba a reventar con la expectativa de Jesús, que había resucitado a Lázaro no hace mucho tiempo. Y Jesús venía hacia Jerusalén. Se corrió la noticia y la gente no esperó allá adentro de Jerusalén. Dice la Biblia que grandes multitudes salieron de Jerusalén a recibirle. Y aquí Dios Padre le dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Algunos dijeron: oh, es un trueno, oh, es un ángel, ¿verdad? Muchas veces las personas, cuando no están afín con Dios, no pueden, aunque escuchan el sonido, aunque escuchan las palabras de la Biblia, no pueden recibir el mensaje. Así le pasó en esta ocasión a estas personas. Dios habló desde los cielos, pero unos escucharon un trueno, otros dijeron: debe haber sido un ángel, pero Dios dio testimonio de su Hijo. Porque Jesús no solamente es un reflejo de la gloria de Dios, sino que es la gloria de Dios. Toda la vida de nuestro Señor Jesús fue para la gloria de Dios, de principio a fin. Desde su nacimiento, su adolescencia, su ministerio, su pasión y crucifixión, y su resurrección entre los muertos, fue para la gloria de Dios Padre en las alturas. Todas y cada una de las palabras y hechos de Jesús fue para la gloria de Dios Padre. Que Jesús dijo: yo no vengo a buscar mi gloria, yo vengo a buscar la gloria del que me envió. Recordemos a largos rasgos la vida de Jesús para darnos cuenta que, siendo Él la gloria de Dios, todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, era para la gloria de su Padre. En su nacimiento, en la ciudad de Belén, se manifestó la gloria de los ángeles de Dios al anunciar el nacimiento de Jesús a los pastores que cuidaban sus ovejas. En Lucas capítulo 2 dice el versículo 9: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En el nacimiento de Jesús fue para la gloria de Dios Padre. A los 12 años de edad, en su adolescencia, Jesús desplegó la gloria de la sabiduría divina, con la cual sorprendió y maravilló a los doctores de la ley en el templo de Jerusalén. Aunque Jesús reconoció que le era necesario estar en los negocios de su Padre, a los 12 años de edad, también mostró su humildad, otro carácter, otro atributo de Dios, parte de la gloria de Dios, al sujetarse a sus padres terrenales hasta que empezó su ministerio a los 30 años. Jesús, hermanos, siendo Dios, reconociendo ya a los 12 años que Él tenía una misión, Él dijo que Él ya debía estar en los negocios de su Padre, refiriéndose a su Padre Celestial. Aún así, Él humildemente se sujetó a sus padres terrenales hasta los 30 años. Hemos visto la gloria de Dios en el nacimiento de Jesús, en la adolescencia de Jesús, ahora en su ministerio.
nuestro Señor Jesús manifestó numerosas veces su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Le hemos visto en este libro de Juan. Hemos visto todas las señales hasta este punto. La última fue la resurrección de Lázaro. Simplemente en este evangelio estudiamos detenidamente las señales de Jesús, las cuales dan testimonio fidedigno de su gloria como el Hijo de Dios. Recuerde estas señales. En Juan 2, Jesús convierte el agua en vino. Aquí, con esta señal, Jesús demostró su poder creativo, supremacía sobre el tiempo, espacio y materia. Recuerde, Jesús no necesitó de uvas para crear el vino. No necesitó de espacio, porque Él llenó las tinajas para que no hubiera espacio. Y definitivamente, si usted sabe de vino, no se necesita agua para crear vino, porque el agua echa a perder el vino. Entonces el Señor hizo un milagro creativo que se asemeja a la creación en Génesis 1:1, donde el Señor Jesús tiene supremacía sobre el tiempo porque lo hizo instantáneamente. Si usted sabe del vino, usted sabrá que lleva un proceso, tiempo, que la fruta se añeje para hacer vino. Entonces Jesús no necesita tiempo, no necesita espacio, porque llenó las vasijas llenas de agua, y tampoco no necesita la materia, la uva, para hacer lo que hizo. En este milagro también podemos ver la independencia de Dios. El hecho que Dios no necesita nada para hacer lo que Él tiene que hacer. Él no necesita de la materia, el tiempo, el espacio, de nada. Él creó ex nihilo, de la nada. El milagro 2, la purificación del templo. Aquí el Señor demuestra la santidad, el celo e ira de Dios. Cuando Jesús sana al hijo de un noble, en el capítulo 4, aquí el Señor demuestra su omnisciencia y omnipresencia, porque Él no necesitó de ir con este noble para sanar al niño, sino que Él lo sanó a la distancia. Jesús sana a un paralítico también en el capítulo 5. Aquí habla de la soberanía de Dios. Si usted recuerda, ese estanque estaba lleno de ¿qué, hermanos? De enfermos. Pero en la soberanía de Dios, Jesús no sanó a todos los que estaban ahí, sino que se eligió a uno solamente, demostrando la soberanía. Ahí demostró también su poder sobre la enfermedad. En la alimentación de los 5,000, Él se demuestra como el pan de vida, el proveedor de todas las cosas. En el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento, anunciando que Él es la luz del mundo. En la resurrección de Lázaro, el último de los milagros que vimos, de las señales, aquí el Señor demuestra su poder sobre la muerte. Jesús es la resurrección y la vida. Entonces podemos ver que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por todas las señales que Él hizo, Él demostraba y podemos vislumbrar el carácter de Dios, es decir, la gloria de Dios. Ahora en su crucifixión y muerte, Jesús reveló poderosamente la gloria de Dios como nunca lo había hecho. Jesús mismo dijo que era en la muerte donde sería glorificado, cuando dijo en Juan 12, 23 y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y sigue diciendo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es aquí donde Jesús es glorificado. Y es aquí donde Dios Padre también es glorificado, en la muerte.
Él mismo lo está diciendo. ¿Cómo es que Jesús manifestó la gloria de Dios en su muerte? Jesús mismo lo dijo usando la parábola del grano de trigo. La gloria de Dios sería más grandemente manifestada al sacrificarse a sí mismo para dar vida a muchos. ¿Cómo es que una muerte tan cruel y humillante da gloria a Dios Hijo y a Dios Padre? Recuerden que para los judíos del primer siglo era difícil ver la gloria de Dios en este acto tan vergonzoso. Recuerden que ellos están esperando a un caudillo, a un militar, a una persona que los defendiera del opresor romano. ¿Cómo que esta persona iba a ser levantado y crucificado? Es lo que dijo Jesús. Yo seré levantado, ¿verdad? Ellos tenían en mente a un Mesías victorioso y conquistador. Era impensable para ellos aceptar a un Mesías que decía que tenía que morir por crucifixión en las manos de sus verdugos, los romanos. Escuchen lo que dice la gente en Juan 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído en la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Es decir, crucificado. ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué clase de Hijo de Hombre eres tú? Porque el Hijo del Hombre que yo leo en Daniel, a él se le dio toda gloria, todo poder, todo imperio, y no hay nadie que lo venza. ¿Cómo vienes a decirnos a nosotros que ahora tienes que ser levantado? O sea, crucificado. ¿Cómo que te van a matar? ¿Qué clase de Hijo de Hombre eres tú? Para los judíos, el Hijo del Hombre era el personaje más poderoso que se había revelado en la Escritura, específicamente en el libro de Daniel. No podían concebir a un Mesías capturado por los romanos y además crucificado. Los judíos habían concentrado su vista en los pasajes bíblicos que hablan de la grandeza del Hijo del Hombre, pero pasaron por alto los versículos que describían acerca de su muerte. Y era por medio de esta muerte que vencería a todos sus enemigos, dando gloria a su nombre por siempre y siempre. Pero, ¿cómo es que puedo confiar en un Mesías que fue avergonzado, ultrajado, golpeado, azotado y crucificado? ¿Cómo puedo confiar en uno que no pudo defenderse ni pudo bajarse de la cruz, como lo dijo el malhechor que fue crucificado a su lado en el monte Calvario? ¿Cómo puedo entregarle mi vida a este Hijo del Hombre que ni siquiera pudo dar gloria a Dios al morir en las manos de sus enemigos? Para los judíos que no habían estudiado las Escrituras diligentemente, sino que se dejaron llevar por las enseñanzas rabínicas de moda, les fue imposible creer lo que ya estaba escrito acerca del Mesías Rey. Que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, según lo dicho por nuestro Señor en Lucas 24:26. ¿Por qué la crucifixión de Cristo es el acto que glorifica al Padre como ningún otro en la historia de la humanidad? El texto de Juan 12:27 al 36 nos narra o nos muestra 4 razones por las cuales la crucifixión es el acto que brinda más gloria a Dios que ningún otro. Vamos a verlos. Todos sabemos que la creación de los cielos y la tierra muestra el poder creativo de Dios. El hecho de que Dios crea las cosas ex nihilo, es decir, de la nada. Esto a su vez nos habla de su independencia, como lo miramos con el milagro de Jesús.
no depende de nada para crear algo. Dios, igual que Jesús en las bodas de Caná, no necesita tiempo, materia o espacio para crear algo. En su poder creativo también podemos ver su gran sabiduría al formar un bebé en el vientre de su madre. A los animales, a la vegetación, los astros y las galaxias, 1000. Entonces podemos ver la sabiduría de Dios, podemos ver su gran poder creativo en la creación. Dios, como proveedor de su creación, es el que sustenta. No solamente ha creado los astros, a los seres humanos, los animales, la vegetación, sino que también los sustenta con su poder y su sabiduría. Cuando liberó a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, podemos ver su brazo extendido y poderoso contra Faraón y su ejército. De esta misma manera pudiéramos hablar de todas y cada una de las obras de Dios y meditar en lo que revela cada una de ellas acerca de su gloria. Pero, ¿cómo es que una muerte tan cruel y despiadada de su hijo puede darle a conocer y brindarle gloria más que todas las otras cosas? En la cruz de Cristo podemos ver la gloria de Dios a través de la manifestación de sus perfecciones. En la cruz, Cristo mostró su poder al liberar a todos sus hijos de la esclavitud del pecado y la sujeción de Satanás. La cruz de Cristo nos revela la soberanía de Dios, porque Jesús nació en el lugar preciso, creció en el lugar preciso, murió en el lugar y tiempo preciso, todo lo cual estaba orquestado por Dios, como lo revela Pedro en Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Todo esto habla de la soberanía de Dios, todo planeado por Dios. En la cruz también vemos la sabiduría de Dios. ¿A quién más se le iba a ocurrir que fuera Dios mismo el que debía morir por los pecados de su pueblo en una cruz? Quizás el instrumento de muerte más cruel y despiadado de todos los tiempos. ¿A quién se le iba a ocurrir eso? Que Dios era el que tenía que morir. Muestra ahí la sabiduría. En la cruz también podemos ver su compasión para con las personas que estaban necesitadas. Podemos ver la misericordia, el amor para la gente que necesitaba de su amor. Podemos ver su amor porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver, como dijimos anteriormente, la independencia de Dios, porque Dios no necesitó de mandar un ángel, o mandar un querubín, un serafín, o un ser celestial para morir en la cruz, sino que Él mismo lo hizo. La salvación es de Jehová. Podemos ver en la cruz la justicia de Dios, porque Él castiga el pecado, inclusive siendo su Hijo el que estaba siendo castigado. Podemos ver su santidad. ¿Cómo es que Dios, por su santidad, Él ni siquiera puede ver a su Hijo y lo tiene que matar, lo tiene que crucificar, porque en Él estaba cargando todo el pecado de todo su pueblo? Si tú piensas que en el futuro tú vas a poder enfrentarte a Dios con tu pecado, te tengo noticias. Si su Hijo, el cual es amado por toda la eternidad,
al estar sucio con los pecados de nosotros, Dios lo abandonó. Tenlo por seguro que a ti también te va a abandonar si vas a la presencia de Dios sin estar cubierto con la sangre de Cristo y arropado con su santidad perfecta. Tenlo por seguro. Si a Jesús lo abandonó, tenlo por seguro que a ti también te abandonará, sin lugar a dudas. En la cruz podemos ver su paciencia y tolerancia. ¿Cómo es que Dios Todopoderoso, pudiendo deshacer a todos los soldados, deshacer el monte Calvario, deshacer todo Jerusalén, todo Israel, todo el mundo, en su paciencia y tolerancia soporta todo el dolor, toda la aflicción física, emocional y espiritual, reflejando su paciencia? La inmutabilidad de Dios es presentada también en la cruz, porque Dios había prometido a través de sus profetas que Él enviaría a uno que iba a ser sacrificio, y no cambió el plan a través de los años, a través de los siglos, a pesar de que el pueblo de Israel fue infiel, a pesar que no se portaban bien, a pesar de que se iban con los dioses ajenos, pero Dios fue inmutable. Podemos ver entonces que la cruz glorifica al Padre. Número 1, porque toda la plétora de sus perfecciones son desplegadas en la obra de la cruz, más grandemente que ninguna de sus obras numerosas, de sus otras numerosas obras. Entonces dijimos que había 4 razones que el texto nos dice que Dios se glorifica por la cruz de Cristo. Número 1, porque en la cruz de Cristo podemos ver desplegada toda la gloria de Dios, es decir, todas sus perfecciones. Número 2, porque en la cruz Dios ha juzgado al mundo. Juan 12:30 dice: respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Dios juzgó al mundo por medio de la cruz. ¿Qué es un juicio, hermanos? Un juicio es la declaración judicial de la culpabilidad o inocencia de una persona. Es donde se dice si eres culpable o inocente. Eso es lo que pasó en la cruz del Calvario. Una persona se encuentra inocente o culpable cuando se demuestra su inocencia o su culpabilidad. En la cruz Dios demostró la maldad del ser humano, porque aunque Dios mismo bajó del trono celestial para encarnarse y estar entre nosotros, haciendo bienes, milagros y prodigios para el beneficio de las personas, de todas formas la humanidad mató al Hijo de Dios. Concluimos pues que la cruz es la demostración de la culpabilidad del ser humano. Es decir, el hombre es tan malo que en su odio por Dios lo mató. Es por esto que Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. En la cruz es donde oficialmente se ha demostrado que el hombre es culpable por haber rechazado la luz de Dios. Número 3. Porque en la cruz Dios ha vencido a Satanás. En la cruz, número 1, el Señor desplegó toda la gloria, todos los atributos de Dios. Número 2, porque Dios juzgó al mundo. Y número 3, porque en la cruz Dios ha vencido a Satanás. Como lo dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Número 4. Porque por medio de la cruz Jesucristo atraería a todos a sí mismo. Como lo dice él en Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Y yo, si fuera levantado de la tierra, es decir, si yo fuera crucificado, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Obviamente las palabras de todos, obviamente la palabra todos en el versículo 32 no se refiere a todo el mundo sin excepción, como lo hemos visto en la escuela dominical, sino a todo el mundo sin distinción. Jesús atrae a sí mismo a todos los que Dios Padre le dio de entre toda tribu, lengua y nación. Todos estos serán resucitados al final de los tiempos. En Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, el Señor Jesús, hablando de este mismo tema, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero concluir con esto, hermanos. Si tú realmente quieres ver a Jesús, si tú realmente estás buscando a Jesús, como aquellos griegos que vinieron a Felipe y rogaron ver a Jesús, dice la palabra de Dios que en el versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado en la cruz. Si tú deseas realmente ver a Jesús en una forma gloriosa, no lo busques sentado en un trono en los cielos siendo alabado por miles y miles de ángeles. Si tú realmente eres un estudiante serio de la palabra de Dios, busca a Jesús en la cruz del Calvario, donde realmente y plenamente la gloria de Dios es manifestada, donde toda la plétora de sus perfecciones son reveladas perfectamente. Es allí, hermanos, en la cruz, donde Dios se ha revelado plenamente. Inclusive el combustible de adoración allá en los cielos es y siempre será la crucifixión de Jesucristo. Así es, gracias. No de que lo estemos viendo ahí sentado, sino siempre recordaremos y será el combustible para adorar, alabar y caer postrado a sus pies. Porque ni siquiera en el cielo, con una mente renovada, un espíritu glorificado, cuerpo glorificado, vamos a poder entender la profundidad de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Busquemos entonces a Dios, a Jesús en la cruz. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Ha sido claro, Señor, en el mensaje. No hay obra más grande que la obra que tú hiciste en la cruz para expiar el pecado de todos nosotros. Ayúdanos a abrazar esta verdad. Ayúdanos a tatuar este mensaje en nuestra mente, en nuestro corazón, para que siempre en nuestro corazón esté avivado, siempre esté alegre y gozoso por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos a recordar todo ese sufrimiento físico, emocional y espiritual que tú tuviste que padecer para que nosotros estuviéramos parados hoy día, Señor. Gracias una vez más por ese tan grande sacrificio que hiciste, Señor. Quédate con tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.